y lo he titulado, que sería el segundo, claves para obtener la recompensa. ¿Y qué significa la recompensa? Bueno, ya te vas a dar cuenta, pero yo sé que has venido a la casa de Dios buscando algo y Dios lo sabe, y Él se va a empeñar en que realmente puedas salir de este lugar bendecido, bendecida, y no como entraste. Por favor, vamos a leer el texto bíblico basado en Mateo 8, del versículo 5 al 13. Quiero decirte, si tomas nota, que eso también está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, donde se dan algunos detalles que los voy a comentar. Pero comencemos con la lectura, por favor, y dice así la palabra de Dios. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, llamativo, pero mucho más llamativo aún, que vino rogándole. Eso era muy particular, no era común, es algo fuera de lo común, que un centurión, soldado, autoridad romana de aquella época viniera a rogarle a Jesús. Eso llama mucho la atención, diciendo: Señor. Eso también llama muchísimo más la atención, que reconozca a Jesús como Señor. Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Todo esto es impactante para el tiempo de aquel entonces. Hoy a nosotros nos resulta común y corriente leer estas palabras y a lo mejor hasta no llaman tanto la atención. Pero en aquel entonces todo esto era muy particular, era extrañísimo. No hay duda de que había una mano soberana de Dios interviniendo en todo este asunto, porque esto no era algo natural, era algo sobrenatural. ¿Y cuántos creen que Dios puede estar haciendo ahora mismo algo sobrenatural en medio nuestro? Porque Él se mueve en la alabanza de su pueblo y Él está presente. Gloria a Dios. Festejamos su presencia con un aplauso, por favor. Aleluya. Gloria a Dios. Este criado estaba paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Miren esta expresión: ni aún en Israel he hallado tanta fe, siendo que en Israel había muchísimos hijos de Abraham, el padre de la fe, y hasta también estaba Juan el Bautista. Y sin embargo Jesús dice: ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea que la fe de este centurión sobresalió y le ganó a todas las fe que había en aquel entonces. Y yo quiero llamar la atención de que Dios está todo el tiempo no midiendo la fe, sino está atento a la calidad de la fe que nosotros tenemos. Ustedes saben que no hace falta mucha fe, simplemente un pequeño granito o una pequeña semilla, como el tamaño de una semilla de mostaza, ya puede hacer cosas maravillosas. Por lo tanto, Dios está esperando que pongamos esa fe en acción. Y este hombre destacó su fe y activó su fe, y esta fe maravilló a Jesús. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y esto también llama la atención por el hecho de que Jesús está dando ya un anuncio futuro con respecto a cuando sucedan las cosas finales, que van a acontecer muchas sorpresas. Yo esperaba que este era el creyente número 1 y sin embargo no entró o no está donde tendría que estar. Más o menos eso es lo que quiere decir Jesús aquí. Vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero, el más es un pero, los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Personas que tal vez nosotros creemos eran
personas que simplemente decían de boca para afuera, Dios, yo creo en Dios, amo a Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Personas que con la boca decían algo, pero con sus hechos otra cosa. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. En ese mismo momento fue hecho el milagro en honra a la fe que Jesús pudo destacar en esta persona. ¿Qué son las recompensas y por qué tenemos que saber claves para obtener las recompensas? Las recompensas, en primer lugar, podemos decir varias cosas. De ellas es la bendición de Dios. Aunque ya Dios nos ha bendecido, lo damos por hecho. La palabra dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Pero la buena pregunta ahora es, ¿por qué hay personas que se sienten malditas o personas que se sienten bajo maldición, permanentemente trapiadas, viviendo circunstancias realmente terribles? Bueno, obviamente puede ser que la bendición no les alcanza, porque hay promesa de Dios que la bendición de Dios también nos alcanzará. Además de sentirnos bendecidos y de experimentar la bendición, nosotros tenemos que saber que la bendición nos va a alcanzar donde quiera que estemos, según lo dice la palabra de Dios. Amén. Pero hay personas que a lo mejor por su pecado no reciben bendición. El pecado nos aleja de Dios, nos separa de Dios, nos aliena de Dios, nos enajena de Dios. Eso lo tenés que saber. Si sabés que estás haciendo cosas pecaminosas, feas, que dañan al prójimo, pero a su vez no le agradan a Dios, no podés esperar bendición de Dios. Tenemos que esperar la bendición de Dios si nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos a Dios perdón. Perdóname Dios, me equivoqué o hice esto a sabiendas, pero ahora me doy cuenta que no era correcto, por lo tanto, perdóname. Y la Biblia dice que el arrepentimiento sincero trae refrigerio de parte de Dios. Es decir, que Dios cambia todo y produce bendición y te sentís libre y lleno de gozo y paz. La recompensa son los beneficios de Dios. Hay muchos beneficios de Dios, pero hay personas que parecen no recibirlos. Beneficios de sentirte pleno, bien, feliz, dichoso, porque la bienaventuranza es doblemente dichosa. Y eso también es importante destacar, porque hay beneficios que vos ni siquiera te das cuenta, pero están para nosotros a medida que andamos en fe. Por eso dice que Dios añadirá las cosas que necesitamos si nosotros lo ponemos en primer lugar a Él. Cuando me dijo una persona, cuando yo lo invitaba a la iglesia, pastor, no puedo, me decía, porque no tengo tiempo. Y yo le dije, no es cuestión de tiempo. ¿Te acuerdas que te lo dije a vos? Porque lo repito a propósito, como un énfasis. No es cuestión de tiempo, es cuestión de prioridades. Cuando no tenemos las prioridades correctas, obviamente nunca nos va a alcanzar el tiempo para lo principal. Y hay personas que no tienen tiempo para lo principal. Tienen tiempo para las cosas secundarias. Y Dios es lo principal. Cuando vos pones en primer lugar a Dios, Dios te pone en primer lugar a vos. Pero si vos no lo tenés en primer lugar a Dios, ¿a quién tenés? ¿Quién está en primer lugar en tu vida? Bueno, indudablemente tenemos que pensar que el diablo, por más que lo quieras negar. Porque la Biblia dice que o le servimos a Dios o le servimos al diablo. No podemos servir a dos señores, porque eso sería idolatría, infidelidad y por supuesto perversión. Jesús dice, el que no está conmigo, contra mí es. Es muy claro, categórico Jesús para determinar las cosas que tienen que ser, y sin embargo nosotros a veces no lo entendemos así. Los beneficios de Dios van a estar a nuestra disposición, porque si Dios no escatimó ni a su propio Hijo para darnos todas las cosas, ¿cómo nos las va a dar si Él lo prometió? Así que espera cosas que ojo no vio ni oído oyó, que están preparadas para aquellos que le amamos. ¿Cuántos están esperando cosas que ojo no vio ni oído oyó? Están prometidas para quienes amamos a Dios. Eso es fe en las promesas de Dios que son un hecho.
sí y amén. Los frutos espirituales. Qué lindo. Nosotros tenemos que ser fructíferos y la Biblia nos dice que el mucho fruto glorifica a Dios. Yo sé que vos contás frutos como plata y decís, Dios me bendice un montón porque me va bien, trabajo bien, estoy ganando bien. Te recuerdo que los narcotraficantes ganan muy bien, los mafiosos ganan muy bien, pero no por eso son bendecidos. Nosotros tenemos que buscar los frutos espirituales que honran y glorifican a Dios. Y tiene que ver con almas salvadas, pero también con personas discipuladas que puedan crecer en el camino de Dios y nosotros estar involucrados en ese avance del reino para la extensión hasta lo último de la tierra. Amén. Amén. Y el milagro. La recompensa es el milagro. Y no me canso de decir que a veces la mayor incredulidad se encuentra en las iglesias. Que dicen, creo en el milagro, pero bueno, ¿lo hará Dios? Conmigo no lo hace. Lo hace con otros, pero hay personas que están incrédulas y la incredulidad te condena. Por eso tenemos que estar permanentemente revisando la calidad de nuestra fe. No dudamos que tenemos fe, porque tenemos. Dios nos ha dado una medida de fe a cada uno. Ya la tenemos. Ahora tenemos que activarla y creer sin dudar que Dios promete, cumple lo que ha dicho. Y cuando nosotros caminamos en fe, caminamos con seguridad, con convicción, con certeza, no con dudas, no con incertidumbres, no probando. Todo esto es necesario que lo sepamos. ¿Por qué? Porque este centurión recibió un milagro, como le pidió a Jesús. Y no era ni siquiera creyente, entre comillas, por así decirlo. Era un pagano, un gentil, una persona que estaba siendo testigo, pero no estaba hasta ahora siendo testigo confeso. Hay personas que parecen testigos secretos, que nunca nada dan a conocer quién es Cristo en sus vidas. A veces podemos saberlo o deducirlo, pero no es que confiesen abiertamente, sí, yo sé en quién he creído y que es galardonador de aquellos que lo buscan y lo buscan de veras. Por eso cuando hablamos de recompensas y de claves tenemos que prestar mucha atención porque Dios está permanentemente dándonos claves para que nosotros las tomemos, las aprovechemos, las practiquemos, las vivamos, porque la vida de fe es una vida práctica, concreta, de obediencia a Dios, principalmente a su palabra. Y vamos a ver ahora entonces el detalle de las claves. El centurión indudablemente, presta atención a esto, todavía no lo pongo en la pantalla, pero indudablemente amó a su criado. Y aquí ya tenés una primera clave. El amor es fundamental. Sin amor nosotros estamos meramente como haciendo ruido como címbalos que retiñen. Pero el amor es práctico, el amor se demuestra. Así como Dios mostró su amor para con nosotros, nosotros también tenemos que mostrar amor. Y aquí el centurión mostró el amor por su prójimo más necesitado, un criado, un esclavo. Una persona que a los ojos naturales de la sociedad de aquel entonces era prácticamente, desde el punto de vista romano, no judío obviamente, era desechable. Porque los esclavos de aquel entonces, el dueño de ellos podía decir, no me sirve más, lo desecho, lo mando a una casa para que lo cuiden o directamente lo doy como un desperdicio. Pero este centurión era muy diferente, llamó mucho la fe. Llamó mucho la atención de Jesús y obviamente esto impactó a Jesús porque dijo, no encontré en todo Israel una fe como la de este hombre. Qué lindo que diga eso de nosotros Jesús, ¿no? Amén. Por eso, ¿qué clase de fe tenemos? ¿La conocemos acaso? Esa fe se enfrenta a los desafíos y a las necesidades creyendo sin dudar de que Dios concederá la petición
Pero muchas personas no reciben lo que piden porque piden mal, dice el libro de Santiago. Piden solamente para sus propios deleites. Sin embargo, aquí vemos a una persona que estaba pidiendo por un prójimo, por una persona necesitada. Y estaba mostrando su amor de esa manera al ir a Jesús. En primer lugar, este centurión fue humilde. Grabá bien esto, por favor. Vino a Jesús. Yo te dije que fue llamativo porque llama la atención. Él podría haber dicho, tráiganme a Jesús, porque tenía poder. Era militar, alguien que tenía gente a su cargo, podría haberse valido de esa autoridad y en realidad sería autoritarismo. Tráiganme a Jesús aquí que quiero hablar con él. Sin embargo, él fue a Jesús. Y esto es humildad. Y es muy importante que nosotros estemos reconociendo a Jesús en la vida de las personas para también ser humildes nosotros y mostrar esa humildad como la mostró el centurión. Muchas personas no reciben lo que piden porque hay orgullo, hay soberbia, hay altivez. Y la Biblia claramente nos enseña de que al humilde Dios lo recibe, pero al soberbio, altivo y orgulloso lo mira. ¿Por dónde anda? No lo ve. Lo mira de lejos. Bueno, es una forma de decir. En realidad Dios nos ve a todos. Pero nos lo dice para adaptarse a nuestro lenguaje limitado y a nuestra capacidad de ver limitada también. Pero hay personas que se suben al caballo del orgullo y es como que pretenden y quieren y demandan. Y Dios no puede bendecir a una persona que está orgullosa. Hay un texto que te quiero pedir que lo marques bien. Mateo 23:12, que nos enseña, al que se enaltece será humillado, pero al que se humilla será enaltecido. Santiago 4:6 dice también, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:10, que dice, humíllense bajo la presencia del Señor, que Él los exaltará. Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, Él viene y nos levanta. Pero esta persona, fíjense, no solamente fue humilde porque fue a Jesús, sino se humilló ante Jesús. Y esto es muy importante. Rogándole. Esto no era un pedido así común y corriente. Bueno, le pido y si me lo da, está bien, pero si no, no hay problema. Aquí le rogó. Estaba todo su ser comprometido en esta necesidad que estaba planteando ante Jesús, porque su siervo estaba sufriendo y gravemente atormentado. Yo me imagino que esta persona se conmiseró con ese sufrimiento, con esa queja, con ese lamento, con ese dolor, y fue a Jesús porque quería encontrar una solución. Y así como este centurión encontró la solución, todos nosotros también la podemos encontrar, porque Jesús es el pan de vida, y al que a Él viene, no le echa fuera. Por eso insisto permanentemente, descansemos en Jesús. Él es el que va a traer reposo a nuestra alma herida. Él va a traer consuelo, fortaleza y la salida oportuna que necesitamos. Pero si no vamos a Jesús, vamos a seguir sufriendo, vamos a seguir lastimados, heridos, lamentándonos y caminando calamitosamente. Por eso Jesús dice, vengan a mí, vengan. Por eso fue mío. Y yo los haré descansar. Amén. Yo los haré descansar. Jesús es quien trae reposo a nuestra alma. Y lo que da Jesús no lo puede dar el mundo. Y lo puede dar nadie más, por más plata que tengas. O por más bien que te vayan las cosas. Solo Jesús trae ese reposo para nuestra alma. En tercer lugar, reconoció a Jesús. Lo llamó Señor. Y ahora no nos resulta llamativo el hecho de que
llamemos Señor. Bueno, gloria a Dios, si llamamos Señor hoy a alguien en símbolo de respeto, es respeto, pero en aquel entonces era un símbolo de reconocimiento público de que vos estabas reconociendo a alguien superior. Pero aquí, Señor es igual a Mesías. Y este centurión estaba reconociendo a Jesús como Mesías antes que los mismos judíos. Este gentil centurión que no tenía por qué reconocerlo de esa manera. Pero hoy sabemos que así como le reveló a Pedro el Espíritu Santo para reconocer a Jesús, Jesús le dijo, no te lo reveló esto ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Indudablemente el Espíritu Santo estaba guiando al centurión a reconocer a Jesús como Mesías para llamarlo Señor. Y esto es maravilloso porque una persona que reconoce a otra como Señor está diciendo amo, está diciendo vos sos mi soberano. Por eso no nos entra en la cabeza el hecho, a menos que viajemos en el tiempo y nos ubiquemos en aquel entonces donde los centuriones romanos, los militares romanos, abusaban del poder, ultrajaban, mataban a quien se les antojaba, encima la ley los amparaba. Sin embargo, aquí vemos a un centurión que estaba en funciones todavía porque tenía 100 soldados bajo su cargo y podía tener a su cargo una legión también de 6.000 soldados, pero aquí estaba humillado, rindiéndose ante los pies de Jesús, llamándolo Señor. Y me gustó lo que dijo un pastor hace mucho tiempo atrás y me marcó la vida para siempre, porque conceptos, claves, principios, pautas que vos escuchás desde el púlpito por medio de la palabra de Dios, tienen que marcar tu vida para siempre. Son como mojones que vos vas plantando en tu camino y decís, bueno, me voy a aferrar a esto. Y voy a recordar este punto de partida cuando llegue a tener alguna crisis. Una vez un pastor dijo, nosotros podemos ser muy capaces de llamar a Jesús como Salvador, pero hasta que no lo llamemos Señor, Él no va a tomar señorío sobre nuestras vidas o no va a ser el gobernante absoluto de nuestra existencia. Él salvó mi alma, tengo vida eterna, gloria a Dios, pero ¿qué pasa en el aquí y en el ahora? ¿Estoy entregado a Él, estoy consagrado a Él, o vivo la pepa, o vivo como se me antoja, hago lo que se me antoja? Y el domingo voy a la iglesia solamente para expiar mi culpa como yo lo hacía antes, pero no vivo diariamente relacionado con Dios, ni tomando en cuenta que Dios me ama y ama relacionarse conmigo todo el tiempo. Por eso nosotros tenemos que reconocer a Jesús como Salvador de nuestra alma, pero también como Señor de nuestra vida, al rendirle nuestra vida a Él y decirle, heme aquí, Señor, ¿qué quieres que haga? Amén. ¿Te animás a preguntarle al Señor qué quieres que haga? Te puede decir todo lo que quiera que hagas. Tal vez que perdones a tu enemigo, que ames a tu enemigo, que te reconcilies con tu esposa, que devuelvas la plata que has robado. Él te puede pedir cualquier cosa. Pero la cuestión es si le obedecemos. No como esa persona que tomó conciencia del desafío que significaba entregar su vida a Cristo y cuando terminó la reunión me vino a hablar y me dijo, no, pastor, esto no es que si yo me entrego, ¿sabe lo que tengo que dejar? Y yo dije todo, simplemente todo, porque los discípulos de Cristo, dejándolo todo, le seguían. ¿Qué has dejado para servir a Cristo? Nosotros tenemos que dejar cosas, todos los días, cada vez más. ¿Por qué? Porque al cielo no nos llevamos nada. Te voy a contar, en la propiedad de nuestro campo, la tenemos por la misericordia, gracias a Dios. Pero tuve que decir estas palabras yo. ¿Qué se va a llevar cuando parta de este mundo? Esta propiedad va a quedar. Y esta persona se dio vuelta porque ya se estaba yendo y se acercó a mí y me dijo, ¿qué estás diciendo? Bueno, porque todo lo vamos a dejar aquí. Por lo tanto, esto se lo van a llevar también.
Y ahí empezamos una charla. ¿Hay alguien que está aquí? Ah, no, en el culto anterior está de testigo de esto que estoy diciendo. Por si lo necesitara. Pero le dije, ¿qué va? ¿Dónde? Bueno, le dije un montón de otras cosas más, ¿no? No viene el caso, pero a partir de eso que le dije, ¿qué se va a llevar cuando parte de este mundo? Se dio media vuelta, vino a nosotros y empezamos a hablar y empezamos la conversación y ahí empezó todo hasta que concretamos la compra. Pero lo cierto es que nosotros tenemos que reconocer a Jesús en toda nuestra forma de vida, rindiéndole nuestra vida a Él. Y no es una rendición emocional que lo hago porque ahora estoy sintiéndome tocado y lo hago porque siento que mis emociones me dicen que lo haga. La decisión que tenemos que tomar es para la eternidad. Señor, cuenta conmigo. Te amo y quiero seguirte, quiero servirte para tu gloria y para tu honra. Quiero que sea toda mi vida. Y cuando es así, Dios toma nuestra vida como una ofrenda grata y empieza a utilizarla, empieza a manifestarse. Y vamos a empezar a experimentar cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Y principalmente van a empezar a pasar en nosotros. Uy, ¿qué está pasando conmigo? ¿No te has preguntado eso acaso? Porque es el obrar del Espíritu Santo en tu interior, provocando tanto el querer como el hacer para honra y gloria de Dios. Amén. Amén. En cuarto lugar, se confesó indigno. Él dijo, mi casa, no soy digno de que vengas a mi casa. No le dijo, mi casa no es digna. No le dijo, mi criado no es digno. Él dijo, yo no soy digno. ¿Te das cuenta que Dios trata con el alma humana? Dios trata con nosotros individualmente. No trata con el montón. Si bien Dios habla a todos, pero nos habla de manera particular. Nos habla a cada uno. Y lo más importante es que nosotros digamos lo mismo que dijo el centurión, no soy digno de que entres a mi corazón. ¿Por qué no sos digno? ¿No sabés lo que dice yo? Bueno, no nos dice acá el texto, pero nos imaginamos por qué sentía tanta indignidad. Porque muchas personas nos dicen, yo soy muy pecador, pastor. Como si no lo fuéramos nosotros también. La diferencia está en que nosotros somos pecadores redimidos de aquellos que son pecadores perdidos. Pero aquí hay una carga de conciencia muy seria de errores y de pecados que se hicieron, que se cometieron y a lo mejor quedaron impunes. No sabemos lo que hizo este centurión, pero lo cierto es que se sentía indigno. Y yo lo felicito, porque qué triste es aquella persona que se sienta peca deliberadamente, como dice el libro de Hebreos, y ya no hay más sacrificio por el pecado, porque fue una vez y para siempre el sacrificio por el pecado, Jesucristo, porque el que peca deliberadamente después de haber conocido la verdad, dice que hervor de fuego atraerá sobre su vida. Es como que trae las llamas del infierno. Y hay personas que pecan y pecan y pecan, y como si nada, la conciencia está cauterizada. Pecan y después sirven a Dios, pecan y siguen diciendo soy cristiano evangélico, soy de Iben, qué sé yo. Pero no se arrepienten. Y hay maldición para eso. Nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y sentir también la indignidad de nuestro pecado, porque si no nos hemos arrepentido debidamente, ese pecado es la base legal que tiene el diablo para seguir tirando misiles de maldición sobre nuestras vidas. Y hay personas que no se arrepienten. Vos tenés que pedirle a Dios perdón por cualquier cosa que hayas hecho equivocadamente. Pedirle perdón a Dios. Y eso desata la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, fiel y justo es Dios para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Pero si seguimos con ese pecado y lo tapamos, nadie se dio cuenta. Fíjate vos que la mayoría de las personas que confiesan su pecado es porque los descubrieron. Y
tienen vergüenza porque ya salió toda la luz. Pero si nadie los hubiese descubierto, es como que sigue tapado, nadie se dio cuenta, nadie lo ve. Pero ¿qué dice la Escritura? Todo pecado va a salir a la luz. Por eso, antes de que salga a la luz, pedile perdón a Dios. Pedile perdón a Dios. Porque Dios va a evitar el bochorno, la vergüenza, la humillación. Porque en su gran misericordia Él no quiere que nosotros seamos avergonzados. Dice que Él no avergüenza a sus hijos. Por eso nosotros tenemos que ser, en ese sentido, fieles a Dios. Perdonad, me equivoqué, le grité a mi esposa, hice esto, lo otro, aquello, cualquier cosa. La conciencia nos va a empezar a picotear. Y eso hace que nosotros tengamos que arrepentirnos de nuestros pecados. En quinto lugar, reconoció el poder de la palabra, este centurión. En el versículo 8 dice que di la palabra y mi criado sanará. Di la palabra y mi criado sanará. Es lo que se está dando ahora, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios sana, libera. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Por eso yo te felicito, iglesia, por estar atento. Te felicito, iglesia, por estar pendiente. Porque Dios está trazando su palabra. Y si vos sos como yo, por lo menos yo antes de venir a la reunión le decía, ¿qué me irá a decir Dios? ¿De qué tema se tratará? ¿Qué necesito aprender más? Y hoy ya sé que tengo que ser corregido, tengo que ser exhortado, tengo que ser alentado, motivado, todo por la palabra. Pero este hombre había escuchado de Jesús porque ni siquiera tenía la tradición oral de los judíos, porque los judíos se transmitían oralmente toda la Biblia de generación en generación cantada, pero este hombre a lo mejor la tocaba de oído, estaba parando la oreja y escuchaba. Jesús hace milagros. Jesús es sanador, Jesús libera, Jesús sana, Jesús resucita. Oh, aquí está la solución para mi criado. Y se fue con esa convicción. Y el Espíritu Santo, sin duda alguna, le habló a su corazón y a su mente para darle la convicción que necesitaba para presentarte ante Jesús y decirle, no hace falta que vengas a mi casa. Di solamente la palabra y mi criado sanará. Amén. Y eso impactó a Jesús. Y nosotros tenemos que tener la misma fe de este hombre y creer lo mismo, de que la palabra de Dios puede sanar un alma, puede bendecir a una persona. Decí la palabra de Dios. Decí la palabra de Dios. Lo que aprendas en la iglesia, lo que aprendas de la lectura de la Biblia. ¿Sabes lo que leí hoy? Que Dios te ama. ¿En serio? ¿Dios me ama? Me imagino que puede pasar algo así, porque Dios obra milagros a medida que nosotros confesamos su palabra, y su palabra no vuelve vacía. Y la palabra de Dios es viva y eficaz, o sea que la palabra de Dios tiene vida propia. Cuando vos la soltás en fe, Dios está obrando lo que quiere que obre en una persona. Reconoció el poder de la palabra. En sexto lugar, reconoció el poder de la autoridad. En el versículo 9, y aquí quisiera explayarme un poco más. Dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldado, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Fíjate vos que aquí este centurión está adjudicándole a Jesús la autoridad de la palabra, pero también que la palabra se lleva a sujetar a Jesús para hacer lo que Jesús dijese que tenía que hacer. Y es maravilloso ver cómo este hombre conocía la autoridad. Y cuando nosotros conozcamos la autoridad es Dios mismo, es la misma presencia de Dios. Dios es la autoridad máxima del universo. Si nosotros conociéramos esa autoridad, bueno, podríamos empezar a ver muchas cosas que nos llamarían mucho la atención, principalmente cuando está la rebeldía, cuando está la insubordinación, cuando está la sedición, cuando está
la persona que le cuesta sujetarse o someterse. Y el mundo está lleno, ¿no es cierto? ¿Dónde se enseña la autoridad si no es en la iglesia? En la iglesia tenemos que aprender sobre la autoridad, para después salir al mundo a enseñarla, por lo menos con nuestro ejemplo. Pero en el mundo está lleno de rebeldes, insurrectos, sediciosos, que están permanentemente queriendo voltear a la autoridad, boicotear a la autoridad, y se convierten en enemigos de la autoridad. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Nosotros tenemos que saberlo. Entérate hoy, por favor, ¿qué nos dice la Biblia sobre la autoridad? Romanos capítulo 13, del 1 al 6. Que no hay autoridad sino de parte de Dios, y todas las autoridades por Dios han sido establecidas, te gusten o no te gusten. Y nosotros tenemos que respetarlas y tenemos que sujetarnos. Pero si es corrupto y me manda a robar, no, ahí ya no. Hay venia legal para que le digas, no, discúlpame, conmigo no cuentes, yo no robo, no mato, no estafo, no miento, porque yo prefiero agradar a Dios antes que a los hombres. Sin embargo, ves a multitud de personas agradando a los hombres y desagradando a Dios. Porque Dios estableció el orden por medio de las autoridades. Por eso tenemos que respetar a las autoridades. Y por supuesto, sujetarnos a ellas. Yo sé que no te gusta porque es por este mismo principio. ¿Cuál es el principio, pastor? El que está en la Biblia. Te voy a dar dos textos bíblicos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. ¿Qué dice? A ver, alguien sorpréndame, emocióneme y dígamelo de memoria. A ver. El mundo entero está bajo el poder del demonio. El mundo entero está bajo el poder de Satanás. Parte del mundo no, todo el mundo entero, dice la Biblia. ¿Qué? Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Si vos estás en el mundo y sos del mundo, sos mundano. Nosotros no somos mundanos, somos santos. Yo sé que para vos, en tu concepto como yo lo tenía antes, un santo era una estatua que estaba ahí inerte, pero había muerto hace ya 500 años. Sin embargo, Jesús le llama a sus discípulos santos. Sed santos como yo soy santo. Y escucha este concepto, por favor, porque este concepto marcó mi vida para siempre. Lo que es santo es diferente. Lo que no es santo es común y corriente. Si vos sos común y corriente, no sos santo, sos común y corriente. Pero cuando vos sos santo, sos diferente. Porque Cristo nos hace diferente. ¿Quién te hace diferente? Cristo nos hace diferente. Y eso tenés que tener conciencia. Por eso nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Reconoció el poder de la autoridad y se sujetó a ella. Aquí estaba la autoridad natural, que era el centurión, ante la autoridad espiritual, que era Jesús. Y la autoridad natural se sujetó a la autoridad espiritual. Nosotros tenemos autoridades espirituales y tenemos que sujetarnos. Y eso es lo que cuesta en el mundo. Y el otro texto que te voy a citar, Primera de Juan capítulo 5, versículo 19, ¿ya lo marcaste? El otro texto que te voy a citar es, no está aquí en la pantalla, así que toma nota. Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2, que dice, nosotros ya no estamos en la corriente de este mundo que está siguiendo al príncipe de desobediencia. Cuando vos ves desobediencia, ahí está el príncipe que es Satanás. Por eso los hijos se rebelan contra los padres y allí hay un caos. Y en todo lugar donde no hay una autoridad correcta o una autoridad clara, hay caos, hay desorden. Obvio, no estamos hablando de autoritarismo, ¿no? Ojo, la autoridad que impone Dios es por amor. Y nosotros tenemos que mostrar en primer lugar amor, gracia de Dios. Pero este hombre se sujetó a Jesús, reconoció esa autoridad espiritual. Y por supuesto, él dijo, yo tengo costumbre de que tengo soldados y les digo, vayan,
convienen y vos, Jesús, podés hacer lo mismo. Y Jesús se maravilló diciendo, un hombre que conoce el tema de la autoridad y sabe lo que está diciendo. Y en séptimo lugar, confesó que Jesús podía hacer el milagro. Y nosotros tenemos que confesarlo también y darlo por hecho. Si hablamos de Dios, demos por hecho las cosas que Dios puede hacer. Amén. Porque Dios puede hacer milagros. Puede cambiar tu vida, puede cambiar tu situación, puede cambiar tus circunstancias, puede cambiarlo todo, completamente todo. Pero tenemos que estar creyendo, sin dudar, porque el que duda es como una nube que anda sin agua y llevado por todo viento de doctrinas o viento. Mira lo que dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y este serás salvo también puede ser serás sano, serás libre, porque la salvación desde el punto de vista de Israel era completa, integral. La bendición era multiforme, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No sé si alcanzás a darte cuenta, pero nuestra creencia, además de que no es en vana, nuestra creencia se basa en una convicción, en una seguridad. Nosotros sabemos en quién hemos creído y que puede bendecirnos en gran manera. No estamos suponiendo que nos va a bendecir. Declaramos y damos por hecho que la bendición es una garantía por su misma presencia. Pero el creer no solamente tiene que ver con confesar, sino con sentirlo en el corazón. Es algo que va con la vida misma. Nosotros vivimos lo que creemos. Vivimos lo que creemos. Si hacemos algo es porque lo creemos, si no, no lo hacemos. Por eso hay personas que se confunden cuando piensan que nosotros venimos a la iglesia por obligación, venimos a la iglesia para cumplir. Equivocados están. Venimos a la iglesia porque somos la iglesia. Pero a su vez hacemos las cosas porque amamos a Dios. Porque Él nos amó primero. Y cuando estamos en una relación con Dios de amor, su bendición fluye y cambia todo. Y nos hace vivir de manera victoriosa. Amén. Por eso este centurión maravilló a Jesús. ¿Y la respuesta divina cuál fue? Versículo 13. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Como creíste te sea hecho. Como creíste te sea hecho. Y lo que vos crees, Dios lo va a hacer posible. Al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Así que, iglesia, dalo por hecho. Amén. Ponete de pie, por favor. No sé qué estás deseando, no sé qué estás necesitando, no sé qué estás queriendo de parte de Dios, pero vamos a pedir que Dios desate esa bendición para tu vida, te alcance, que nada lo impida, que no haya ningún obstáculo. A lo mejor algunos están pidiendo respuestas concretas, específicas, algo muy particular. Vaya pasando, por favor, cierra tus ojos, inclina tu rostro, no te distraigas, deja que el Espíritu Santo ahora te guíe a la necesidad que tenés para presentarle a Dios. Eso que le estás pidiendo ya está viniendo hacia tu vida. Lo que estás necesitando ya Dios lo está alcanzando para tu vida. Que nada lo impida. Señor, mira a tu pueblo, mira su necesidad, mira su sufrimiento. Hoy se corta toda maldición en el nombre de Jesús. Echamos fuera de aquí a toda entidad maligna, inmunda que haya traído maldición a tu pueblo. Cortamos todo yugo de iniquidad y declaramos que se pudre todo yugo a causa de la unción de tu gloriosa presencia. Y ahora estás moviéndote en medio nuestro, trayendo liberación, trayendo consuelo, fortaleza, ánimo, pero también la respuesta específica, oportuna, por la que
que tu iglesia te pide. Señor, encárgate de los hijos rebeldes para que se sometan a tu señorío, te conozcan. Espíritu Santo, que estés hablándoles a cada uno en particular y que cada uno sea guiado a toda verdad, para honra y gloria de tu precioso nombre. Señor, gracias te doy por los milagros. Gracias te doy por los milagros que vas a estar haciendo en esta tarde. Gracias porque tu pueblo va a recibir milagros en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, que se desaten para aquellos que están creyendo sin dudar y lo dan por hecho. Gracias, Señor, gracias. Te doy gracias, mil gracias por todo, por todo. Y así como el centurión maravilló a Jesús porque fue humilde, se humilló en tu presencia, te rogó, te reconoció como Señor, pero también tuvo fe y no dudó de que tu palabra era milagrosa porque no vuelve vacía. Y yo sé que esta palabra no volverá vacía, sino que harás lo que ya has determinado hacer a tu iglesia. En el nombre de Jesús.